Queridos amigos de BPI TV, bienvenidos. Soy Alba Cecilia Mujica y una vez más estoy conectada con ustedes a través de estos especiales de Alba Cecilia en directo vía web que estamos haciendo, tomando en cuenta lo que estamos viviendo, tomando en cuenta la situación general y mundial y que Venezuela no escapa de esto que significa pues estar en cuarentena, más allá de 40 días, porque ya tenemos bastante más de 40 días y ha sido bastante complejo. Hemos querido abordar en estos espacios de 20 minutos que estamos ofreciendo para ustedes a través de BPI TV temas que realmente son delicados, pero también que nos van a ayudar mucho a reflexionar en estos tiempos de encerramiento obligado en casa. Hoy vamos a tener a Roberto Briceño León, una vez más agradecidísima porque nos acompaña. Él es el director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Y Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos, qué bueno que estés con nosotros aquí y de verdad que, oye, te contactamos y te conectamos porque estamos realmente preocupados, todos los venezolanos, cuando leemos que en estos tiempos de cuarentena, que han pasado muchos más de 40 días, se han visto crímenes atroces, terribles, de familias que matan al otro por un pote de agua o porque los tiran de una baranda para abajo o con elementos. Hay un trabajo que estaba leyendo que podemos hacer referencia a él dentro de un ratico, como por ejemplo un machete para deshacerse de una persona que te prestó una ropa o un dinero que iba a vender para poder comer y preferiste matar a la amiga y quedarte con eso. ¿Qué está pasando? Hay como una descomposición social en estos tiempos, Roberto, bienvenido. Gracias, Alba. Saludos para ti y para tu audiencia. Yo Igual. creo que yo creo que hay que entender distintos momentos y distintos procesos. Los que tú refieres es un tipo de violencia que ha sido la violencia vinculada a lo interno de la familia, del hogar, de la casa o del vecindario. Lo que hemos podido observar en estos meses de cuarentena es que la violencia de la calle hasta estos momentos, hasta hace poco, se ha reducido, ha disminuido y se ha mudado a los lugares internos. De alguna manera la violencia se ha confinado también. O sea, ha habido un proceso de confinamiento de la violencia a los hogares, a la familia, a la convivencia dentro de esos pequeños espacios. Entonces hay un proceso muy particular y hay otro que tiene que ver con el barrio, el vecindario, porque mucho del delito pues, pasó a quedarse restringido a esa área donde la gente podía moverse. Porque, bueno, el delincuente tampoco podía moverse hacia otros barrios, hacia otros municipios, bueno, por todas las limitaciones que sabemos hay por el confinamiento en el país. Entonces, esto se ha agravado. ¿Qué ocurre en estos tiempos? Nosotros creemos que hay dos fenómenos, hay dos procesos distintos que están allí y que hemos venido estudiando a lo largo de los años, pero que en estas circunstancias especiales toman un matiz, un cariz especial. Uno es la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene algunas expresiones muy particulares en la fase actual. Una de ellas es la que se ha visto observada en el tiempo más, tiene que ver con la presencia del hombre permanentemente en la casa. Esto cambia de alguna manera la dinámica familiar. La familia ¿Por qué? venezolana... ¿Por qué, Roberto? Bueno, porque los hombres no están el día en la casa, ¿no? Los hombres están todo el día afuera en la calle trabajando. Y se suelen poner impacientes cuando algo pasa en el seno del hogar. Claro, hay mucha más impaciencia, hay mucha más intolerancia. Se empiezan a involucrar mucho más con los problemas de la familia, ¿no? Se empiezan a involucrar mucho más con la esposa también, bueno, la pareja reacciona y dice, bueno, mira, tú nunca has estado acá, ¿cómo es que ahora me vas a decir cómo se hace esto o aquello? Entonces, hay una dinámica allí que genera unas tensiones particulares. Muy particulares. Bueno, obviamente que también hay una dinámica social que tiene que ver con los espacios limitados.
la gran cantidad de las familias venezolanas viven en espacios muy pequeños. Es decir, hay familias que solamente tienen un ambiente, dos ambientes en su casa. Sí. Y bueno, estar una familia grande de varios hijos, Encerrado. varias generaciones, inclusive a veces juntos, pues genera una dinámica que si no se lleva y si no se hace manejar muy bien, pues genera conflictos. El segundo componente tiene que ver con la carencia de alimentos, ¿no? Y esto es algo que habíamos visto en los años anteriores, que habíamos observado y habíamos reportado en nuestros informes y en nuestros escritos, que tenía que ver con la competencia por la poca comida disponible y las dificultades en la regulación de la alimentación. Entonces, hay conflictos cuando no hay nada de comida, pero hay conflictos también, y muy fuertes, cuando hay un poco de comida, porque hay que buscar la manera de que no se distribuye, hay unos que quieren masa, hay niños que no, bueno, hay un caso que como conocido de una violencia muy fuerte frente a un niño, porque se despertó en la noche y se comió la comida de toda la gente, de toda la familia, para el día siguiente o para los días siguientes. El niño hambriento salió en la noche y comió, ¿no? Claro, esto genera una situación bien dramática y bien particular. Lo que uno puede... Fíjate, Roberto, me parece tan interesante porque es que además también a eso se le puede sumar, digo yo, el tema de los servicios, el hecho de que faltan los servicios básicos en cualquier familia, por ejemplo, un problema de agua. El barrio no ha llegado en un mes el agua y de repente una persona tiene un tobito de agua y ahí empieza el conflicto, como dices tú. Así como hay conflicto con la alimentación, también cuando hay algo del servicio, ahí hay un conflicto y allí se puede generar la violencia, ¿cierto? Claro, a lo interno del hogar se relacionan mucho con lo que es el caso que colocas y que, bueno, fue muy noticioso alrededor de un conflicto por un balde de agua. Con todo. El agua es un bien, un recurso, y en la historia de la humanidad ha sido motivo de muchos conflictos y de muchas guerras, ¿no? La lucha y la competencia por el agua. Entonces eso al interno del hogar está. A veces tiene que ver con conflictos que tienen que ver con el acceso a la televisión, ¿no? A los pocos programas de televisión o a lo que se puede ver. Es decir, a los recursos internos que pueden haber en el hogar. Ahora, es impresionante porque son cosas como muy básicas lo que estás diciendo. Imagínate, el acceso a la televisión, el acceso a un poquito de agua o el acceso a la alimentación. Es impresionante porque la descomposición social que tenemos en este momento tiene que ver con la carencia, con los factores de carencia, ¿cierto, Roberto? Sí. Y en Venezuela lo que sucede es que eso que uno puede decir que pudiera ser un patrón general en la humanidad, en el ser humano, en Venezuela se agrava por todo lo que hemos venido viviendo por muchos años. Entonces las condiciones se hacen muchísimo peores, ¿no? Porque el conflicto del agua es un conflicto, bueno, dramático en Venezuela, pero en otros lugares, en otros países, incluso en otros países de América Latina, donde la gente está confinada y tiene problemas, no tiene problemas con el agua, porque el agua le llega con regularidad. En Venezuela no. Entonces eso. Si además de eso le agregamos que en buenas partes de la ciudad no hay electricidad del país, no hay electricidad y pasan largas horas sin electricidad. Bueno, sin electricidad quiere decir, bueno, sin posibilidades de tener acceso a la televisión, que en estos tiempos, o a los medios, que es una manera de poder de alguna forma distraerse las personas encerradas. Claro. Significa que en las zonas muy calientes no hay cómo encender el ventilador, o quien tiene aire acondicionado, el aire acondicionado. Entonces, todo eso genera una irritabilidad mayor en los miembros de la familia. Y esa irritabilidad, si no logra manejarse bien, y no es sencillo manejarla bien entre los distintos grupos de edad, ¿no? Y entre las distintas situaciones, si no se logra manejar bien, se torna en agresividad y se torna en violencia. Y eso es lo que hemos visto. Sí. De una manera, y es interesante porque de una manera que todo esto ha estado confinado
en las semanas que vienen, lo que nosotros pensamos es que esa agresividad y esa competencia se va a trasladar más a los espacios públicos. Pero hasta ahora... Ajá. Roberto, ¿de qué tipo de violencia estamos hablando? Vamos a definirla, porque cuando te hacía referencia a lo que hemos analizado, el uso, por ejemplo, del machete, del cuchillo, busco un cuchillo o cometo mi crimen, o sea, ¿qué pasa ahí con los elementos que se ven como atroces, como mucho más violentos y quizás poco conocidos por uno? O sea, la violencia que se ve en este país puede ser que uno mate al otro, pero, por ejemplo, una persona que está haciendo cola y lo matan porque se resiste a entregar su carro, porque está haciendo una cola para llenar su tanque de combustible. Entonces, ¿cómo es posible que estos elementos estén apareciendo en el momento en que todos debemos ser más solidarios? Te lo pregunto más como sociólogo. Sí, bueno, la decisión de la solidaridad es un proceso cultural sostenido. Es decir, es una construcción cultural en la cual los seres humanos hemos evolucionado y la Ujú. civilización nos ha hecho, ¿no? Y nos ha planteado la decisión de ser solidarios. Pero naturalmente, ¿no? En nuestra especie no es que somos solidarios. En nuestra especie lo que hay es una competencia por sobrevivir. Y eso es básico. Pero la cultura, la civilización, ¿no? Lo que nos ha hecho es justamente ponerle una contención a eso para limitar e incluso desarrollar la solidaridad. ¿No? Y eso es un valor muy importante que se inculca, que se desarrolla. ¿Qué es lo que sucede en situaciones como esa? ¿No? Y que lamentablemente es lo que hemos pasado en Venezuela. Nosotros en Venezuela hemos tenido un proceso incivilizatorio. Y eso no es un asunto del coronavirus y ni de este momento. Es un proceso en el cual tenemos ya más de unas décadas, ¿no? En las cuales sencillamente hay un elogio a la violencia, una respuesta rápida a la violencia, un acostumbramiento al uso de la violencia como medio para resolver conflictos. Es decir, lo que uno puede dar cuenta en los últimos 20 años en el país es que hay todo lo que eran las barreras de contención civilizatorio frente a la violencia. Se han venido derrumbando y lo han derrumbado a propósito de la dirigencia política con la intencionalidad de generar y de obtener réditos políticos de eso. Pero en el fondo Sí. estamos hablando de una... Ahora, ¿por qué usan un machete? Bueno, o un cuchillo. Bueno, porque como esa persona no es un asesino y lo único que tiene a la mano es eso. Y lo que es una agresión. ¿Por qué matan a una gente que está en una fila, ¿no? Para buscar echar gasolina? Bueno, porque el pasaje al acto, matar, ¿no? Perdió relevancia para muchos de estos jóvenes delincuentes y Oh, qué asesinos. duro eso, ¿no? Sí. Se convirtió en algo banal y bueno, Normal, y normal, cotidiano. cotidiano, y eso es lo Sí. que da una gran diferencia, y eso da una gran diferencia en las civilizaciones y las culturas. Cuando uno compara mucho la violencia que uno tiene en Venezuela, de una manera muy marcada, pero también en América Latina en general, por ejemplo, la que puede ocurrir en Europa, uno ve que puede existir mucha agresión verbal, pero no se pasa al acto. Y no se pasa al acto porque hay un proceso civilizatorio de siglos de construcción de una contención, ¿no? Al pasaje al acto. Porque el que la gente sienta rabia o sienta hambre es natural. Ahora, lo que la Claro. gente puede hacer con su rabia, con su odio, y el pasar al acto, el hacerlo, hay distancia, y esa distancia la impone la cultura. Si una gente puede tener una rabia muy grande, es decir, pero tener una rabia muy grande con tengo ganas de matarlo. Bueno, tiene ganas de matarlo, pero no pasa a No matarlo. es lo mismo. Y Claro, y claro. ese bloqueo que está allí es lo que es la cultura, es lo que es la civilización, es lo que es la institucionalidad de un país. Y todo eso, lamentablemente, es lo que hemos destruido en el país o lo que se ha destruido en el país, ¿no? Y en muchos casos y en gran medida con intencionalidad. Alma. Qué difícil momentos para hacer alguna recomendación, porque
Tú comentabas que esta violencia intrafamiliar, que se ha tenido que confinar la violencia que veíamos antes en las calles, ahora la vemos en las casas. Y hace un ratico decías que temías que esta violencia intrafamiliar volviera a las calles otra vez. ¿Hay algo que podríamos decir que pueda ayudar a las personas que nos ven y que de pronto sienten que no tienen la paciencia, sienten esta impaciencia, sienten esto, como dices tú, me provoca matarlo, pero no lo mato porque hay la contención que uno tiene como civilizado, como persona civilizada, pero no todo el mundo la tiene? ¿Podemos decirle algo a esta gente? Porque, como dices tú, sin duda se está viendo que vienen momentos difíciles, ¿no? Yo creo que la recomendación general es atenernos a lo que son los valores, la creencia, o sea, la Ujú. solidaridad, el compartir. Y así como se han visto, y yo creo que en todo este proceso se ha visto cosas muy difíciles, también hay muchos gestos de solidaridad, muy Sin variados, duda. muy importantes. Lo que hay es que sostener eso, ¿no? Y fomentar eso. Un elemento muy importante desde el punto de vista sociológico y psicológico, aquí hablo de una manera más amplia como profesional de esta área, es intentar verbalizar los sentimientos, hablarlos, ponerlos en palabras. En la medida en que las personas las necesidades, las angustias en la familia, los conflictos con el vecino, con el otro, lo logran poner en palabras y comunicarlo, es mucho más fácil trabajarlo conjuntamente y buscar salidas conjuntas. Esto no es sencillo para mucha gente que tiene dificultades reales en colocar los sentimientos en palabras, ¿no? No es sencillo Ujú. muchas veces con los niños, pero bueno, a los niños se les enseña también, ¿no? Y se les puede ir enseñando. Y yo creo que es un momento para el cual en la comunidad, en la familia, en el vecindario, bueno, se busque más bien trabajar, ¿no? A través con palabras las diferencias que hay. No hay manera de pensar idealmente una sociedad que no tenga diferencias, que no tenga distintos puntos de vista, que no interprete las cosas de una manera desigual o diferente. Pero lo que sí es posible es conversarlo y dialogarlo. En estos momentos yo creo que es muy importante el diálogo para generar cooperación, porque en los momentos como en unos momentos de gran escasez, en momentos de tragedias y de crisis, las sociedades tienen dos mecanismos. Uno, compiten por los recursos que existen, y el otro es cooperan, cooperan para Ujú. buscar cómo superar los conflictos. Lo que nos hace superiores, distintos, o como quieran llamarlo, ¿no?, a los seres humanos, es que hemos logrado desarrollar mecanismos de cooperación y de solidaridad que nos permiten superar las crisis más allá de la búsqueda sencillamente individual. Es la capacidad que pueden tener una familia de administrar los recursos que se tiene, distribuirlos equitativamente, generar una previsión. Bueno, todo eso son Ujú. mecanismos, ¿no?, Claro, sin de duda. construcción y de la civilización humana que son muy importantes y que de alguna Que manera tenemos están... que empezarlos a construir, porque definitivamente todos esos valores se han destruido en Venezuela y es por eso que estamos viendo estos hechos de violencia. Tenemos que empezarlos a construir, pero eso tiene que partir de nosotros mismos, porque por ahora no tenemos una política pública que nos ayuden a entender que esos valores tienen que volver a formar parte de nuestra esencia, de nuestro día a día, ¿cierto, Roberto? Sí, no, lo que ha sido impulsado en las políticas públicas es todo lo contrario, porque lo que ha estado detrás sistemáticamente y que sigue estando, o sea, día a día con las medidas que se toman, lo que está detrás es el pensamiento de la lucha de clases, es el pensamiento del enfrentamiento, del conflicto, del culpabilizar al otro, ¿no? Y en ese pensamiento de pelea, lo que se está priorizando es el conflicto, porque de alguna manera lo que ha ido fomentando y lo que han querido fomentar las autoridades es la división y es el conflicto, pero uno puede interpretarlo de otras maneras. Yo lo interpreto como lo que está detrás continuamente es una idea de la lucha de clases para enfrentar unos a otros y para intentar ganarse las simpatías de uno culpabilizando a otros. Y eso va desde los discursos de comienzo de los años 2000 hasta las decisiones de la semana pasada sobre el control de las empresas y
O sea, lo que uno encuentra detrás, ¿no? Es esa idea de generar mayor y sostener el conflicto, cuando en una situación de esta, Increíble. lo que se requiere es lo contrario, ¿no? Así es. Roberto, te agradezco muchísimo en nombre de todo este equipo, de nuestra productora Magna Velázquez, el habernos permitido conversar contigo, también de Jesús Bastida que coordinó esta entrevista. Te vamos a seguir llamando porque tú siempre aportas muchas cosas positivas, sobre todo culturalmente hablando y sociológicamente hablando, para que podamos entender que tenemos que volver a ser las familias de antes, las personas de antes, los seres humanos, y lo vamos a lograr porque somos maravillosos los venezolanos. Gracias, Roberto. Un placer haberte tenido con nosotros. Un honor, como siempre. Saludos, Alba. Saludos para ti y para todos. Igual. Gracias, Roberto Briceño. Igual, cuídate tú también, Roberto Briceño León, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia. Amigos, nosotros nos despedimos. Hasta muy pronto. Volvemos a estar con ustedes en algún otro momento para hacer contacto de Alba Cecilia en directo en este especial vía web.